Encontré una habitación cerrada en la casa de mis abuelos, y lo que había dentro me hizo dudar de toda mi familia. No fue un descubrimiento planeado ni una curiosidad pasajera. Fue algo que literalmente cambió mi manera de verlos y que hasta hoy me persigue cada noche cuando intento dormir. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando mis abuelos me pidieron que los ayudara a limpiar el ático. Nunca fui muy cercano a ellos, y aunque me parecía extraño que de repente necesitaran mi ayuda, acepté sin hacer preguntas. Al subir, lo primero que noté fue un olor a humedad y a madera vieja, como si ese lugar llevara años sin recibir aire fresco. Mientras apilaba cajas y sacudía trastos, noté que en la esquina del ático había una puerta pequeña, casi oculta detrás de un mueble. Estaba pintada del mismo color que las paredes, y a simple vista cualquiera podría pasar por alto que allí había una entrada. Lo raro era que tenía un candado oxidado, como si desde hacía décadas nadie hubiera puesto un pie dentro. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué ocultar una habitación en la casa? Intenté disimular, pero mi curiosidad me quemaba por dentro. Cuando mis abuelos bajaron un momento para revisar algo en la cocina, me acerqué con más cuidado y palpé el candado. Estaba frío, pesado, y aunque viejo, aún firme. No podía dejar de pensar en ello. Esa noche, mientras intentaba dormir en la habitación de huéspedes, mi mente no dejaba de regresar a esa puerta. Me imaginaba escenarios, desde simples cajas olvidadas hasta secretos oscuros de familia. A la mañana siguiente, busqué en silencio entre los cajones del taller de mi abuelo. Encontré un manojo de llaves antiguas, todas diferentes, con un aspecto casi de colección. No sabía cuál podía ser la indicada, pero decidí guardarlas en mi bolsillo. Más tarde, cuando todos dormían la siesta, subí al ático con las llaves temblando en mi mano. El silencio era absoluto, tanto que escuchaba mi propia respiración. Probé una, luego otra, hasta que al cuarto intento el candado cedió con un chasquido metálico. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Abrí la puerta lentamente, y un aire denso, más frío que el del resto de la casa, me golpeó en la cara. Encendí la linterna de mi celular y lo que vi, dentro me dejó helado. Una habitación perfectamente ordenada, con muebles cubiertos por sábanas blancas y fotografías enmarcadas en las paredes. Pero lo inquietante no era el polvo acumulado, sino que en cada foto aparecían mis abuelos, con personas que nunca había visto, personas que parecían formar parte de la familia, pero de las que jamás se había hablado. Me quedé paralizado frente a aquellas fotos. Mis abuelos sonreían, abrazaban a esas personas desconocidas como si fueran de la familia más cercana, pero no había ni una sola mención a ellos en toda mi vida. No los vi en reuniones, ni en álbumes, ni escuché jamás sus nombres. El estómago se me revolvió al pensar en lo intencional que era ocultarlos. Seguí avanzando dentro de la habitación y descubrí una cómoda cubierta por polvo. Abrí el primer cajón y encontré cartas amarillentas, cuidadosamente atadas con un listón rojo. Mis manos temblaban mientras deshacía el nudo. La primera carta comenzaba con un nombre que jamás había escuchado, pero estaba firmada con la letra de mi abuela. Leía frases llenas de cariño y promesas de volver a reunirse pronto, como si escribiera a alguien muy amado que estaba lejos. Cerré la carta sintiendo un nudo en la garganta. ¿A quién le escribía? ¿Por qué nadie nunca me habló de eso? Abrí otro cajón y hallé un álbum fotográfico. Las páginas crujían con cada movimiento, y en ellas aparecía una familia idéntica a la mía, pero distinta al mismo tiempo. Un hombre que parecía ser mi padre, pero más joven y con otro niño en brazos. Ese niño no era yo. La piel se me erizó de pies a cabeza. ¿Un hermano, un primo oculto? Me invadió una mezcla de ansiedad y miedo, porque lo que estaba viendo no tenía explicación lógica. De repente escuché pasos en el piso de abajo. Cerré el álbum de golpe. Guardé las cartas como pude y apagué la linterna. Cerré la puerta y volví a poner el candado con rapidez, intentando no dejar rastro. Bajé al cuarto de huéspedes fingiendo normalidad, aunque sentía que mi rostro me delataba. Esa noche casi no dormí. Cada sonido en la casa me parecía un aviso, como si en cualquier momento fueran a descubrir que había invadido ese espacio. En mi mente solo resonaba una pregunta. ¿Quién era ese niño que aparecía en brazos de mi padre? Al amanecer tomé valor y me acerqué a la cocina. Mi abuelo estaba allí sirviéndose café. No pude contenerme, y con voz entrecortada le pregunté si alguna vez había habido alguien más en la familia. Él me miró fijo, sin parpadear, y después de un silencio que pareció eterno, solo dijo: «No vuelvas a hacer preguntas que no debes». Su advertencia me hizo sentir que había tocado algo prohibido, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Durante días revisé la casa en busca de pistas, sin mencionar nada a nadie. Revisé libros viejos, cajas en el sótano, incluso la biblioteca del pueblo.
Cada hallazgo parecía confirmar que había secretos que mi familia había enterrado muy profundamente. Una tarde encontré un diario de mi abuelo escondido detrás de un falso panel en la sala. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Sus palabras eran un relato fragmentado de encuentros secretos, acuerdos desconocidos y promesas que nunca llegaron a cumplirse. Cada página revelaba una vida paralela que yo jamás habría imaginado. Lo más inquietante eran las referencias a un lugar llamado La Otra Casa, donde supuestamente vivían personas de nuestra familia que nadie conocía. Mientras leía, comprendí que las fotos y cartas del ático eran solo la punta del iceberg. Decidí que tenía que descubrir dónde estaba ese lugar. Empecé a buscar direcciones antiguas, nombres y apodos que aparecían en el diario. Después de días de rastreo, finalmente encontré una referencia a un pueblo a unas horas de distancia. No sabía si iba a encontrar algo real, pero sentí que tenía que hacerlo. Preparé una mochila con provisiones y guardé el diario cuidadosamente. Antes de salir, miré a mis abuelos a los ojos, pero ellos solo sonrieron de manera inexplicable, como si supieran que algo estaba por suceder. El camino hacia el pueblo me parecía interminable, pero cada kilómetro aumentaba mi ansiedad y mi emoción al mismo tiempo. Cuando llegué, la primera casa que reconocí por las descripciones del diario me hizo detenerme en seco. Era antigua, con ventanas tapiadas y un jardín descuidado, pero algo en su fachada me resultaba familiar, perturbadoramente familiar. Mi corazón latía a 1000 por hora. Me acerqué sigilosamente y encontré una ventana parcialmente abierta. Desde allí, vi sombras moviéndose dentro y escuché voces. Reconocí a uno de ellos de las fotografías del ático, un hombre que parecía idéntico a mi padre, pero más joven. La confusión y el miedo me hicieron dudar de todo lo que creía saber sobre mi familia. En ese instante entendí que todo lo que había vivido hasta ahora era solo la superficie de un secreto que se había tejido por generaciones. Un misterio que pondría a prueba mi propia identidad y que podía cambiar mi vida para siempre. No podía retroceder. Respiré hondo y empujé la puerta principal con cuidado. Chirrió de manera escalofriante, como si advirtiera mi presencia. Al entrar, sentí un olor a madera vieja y algo más. Un aroma que no podía identificar, pero que me resultaba inquietantemente familiar. La casa estaba en silencio, pero las sombras danzaban con la luz que se filtraba por las ventanas rotas. Avancé lentamente, tratando de no hacer ruido, y cada paso hacía que mi corazón golpeara con fuerza en el pecho. De pronto escuché una risa baja, casi susurrada. Me detuve en seco. Era la misma voz que había oído en las fotos del ático, y me heló la sangre. Seguí un pasillo que parecía no tener fin, con retratos familiares cubiertos de polvo. Cada uno mostraba a personas que reconocía de las cartas, fotos y del diario. Al final del pasillo había una puerta entreabierta, y detrás de ella un cuarto iluminado débilmente. Observé sin que me vieran, y vi una escena que me dejó sin aliento. Mi abuelo, más joven, hablando con un hombre que resultaba idéntico a mi padre, aunque con rasgos ligeramente distintos. Había otro niño junto a ellos, el mismo que había visto en las fotos del ático. No podía creerlo. Mi sangre se heló al darme cuenta de que esas personas eran parte de la misma familia que había creído conocer, pero que existía en paralelo, oculta a todos. Decidí acercarme más y entonces escuché mi nombre mencionado en voz baja. Todo se volvió confuso y un miedo profundo me invadió. Sentí que si entraba, todo cambiaría para siempre, pero algo dentro de mí me empujaba hacia adelante. Empujé la puerta y de inmediato todos me miraron. El silencio se volvió insoportable. Mi abuelo levantó la vista, y sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y resignación. El hombre que se parecía a mi padre se levantó lentamente y dijo que me estaban esperando. Esa frase hizo que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. En ese momento comprendí que no era solo un secreto familiar, era un legado, algo que había sido protegido por generaciones y que ahora recaía sobre mí. La habitación del ático, las fotos, las cartas, el diario y este lugar estaban conectados de una manera que desafiaba toda lógica. No sabía si debía sentir miedo, ira o fascinación, pero una cosa era segura. Mi vida y la percepción que tenía de mi familia jamás volverían a ser las mismas. Sentí que el aire se volvía más denso a medida que me acercaba a ellos. Mi abuelo me observaba con una mezcla de orgullo y tristeza, como si estuviera revelando algo que sabía que me afectaría profundamente. El hombre que parecía mi padre habló con calma, explicando que había existido una línea secreta en nuestra familia, una rama oculta que debía mantenerse aislada por generaciones debido a peligros que nunca me habían contado. Cada palabra que pronunciaba aumentaba mi confusión y a la vez mi fascinación.
No podía creer que lo que había pensado que eran simples secretos familiares fueran en realidad un entramado de identidades ocultas y acuerdos que abarcaban décadas. El niño, que ahora me miraba fijamente, me resultaba inquietantemente familiar. En sus ojos podía ver algo mío, pero también algo de ellos, como si fuéramos piezas de un mismo rompecabezas que solo ahora comenzaba a encajar. Mi mente no dejaba de hacer conexiones. Las fotos, las cartas, el diario y los lugares secretos. Todo tenía sentido, y al mismo tiempo, ninguna explicación podía prepararme para lo que estaba viendo. Mi abuelo me explicó que esa rama de la familia había sido mantenida oculta para protegernos de enemigos desconocidos, y que ahora, al llegar a mi edad, era mi responsabilidad continuar con ese secreto. Me sentía abrumado. Cada decisión que había tomado hasta ahora me parecía trivial frente a la magnitud de lo que estaba enfrentando. El misterio del ático, las puertas ocultas y las cartas que había leído eran solo el inicio de algo mucho más grande. Mi identidad, mi historia y mis recuerdos estaban entrelazados con una verdad que hasta entonces había sido negada, enterrada, y solo yo podía darle sentido. Mientras intentaba procesarlo todo, comprendí que mi vida ya no podía volver a ser la misma. Cada paso que daba hacia la comprensión de este secreto familiar era un paso hacia un mundo que siempre había estado frente a mí, pero que nadie había querido que viera. Sabía que debía decidir si enfrentaría este legado, si aceptaría la verdad y sus consecuencias, o si permanecería en la ignorancia como había hecho toda mi vida hasta ese momento. El peso de la revelación caía sobre mis hombros, y su intensidad me obligaba a mirar a mi familia con ojos nuevos, llenos de miedo, respeto y una curiosidad imposible de ignorar. Cuando finalmente salí de aquella casa, el aire de la tarde me golpeó con fuerza, y por un instante sentí que todo había terminado, pero la sensación desapareció rápido. Al mirar hacia atrás vi la ventana del cuarto donde habían estado y juraría haber visto una figura observándome. No era nadie que hubiera reconocido, pero sus ojos tenían la misma mirada que el niño del ático, la misma que me había seguido desde las fotos hasta ese momento. Sentí un escalofrío recorrerme y comprendí que esa historia no terminaría conmigo. De regreso a casa, cada objeto, cada rincón, cada recuerdo familiar parecía cambiar de significado. Las conversaciones que había tenido con mis abuelos cobraban un nuevo sentido. Las fotos que antes consideraba simples, ahora eran piezas de un rompecabezas que jamás dejaría de intentar armar. Y lo más inquietante, algunas noches, cuando la casa estaba en silencio y la oscuridad parecía más profunda, escuchaba susurros que venían del ático, susurros que decían mi nombre. Intenté racionalizarlo, decirme que era mi mente jugando con miedos y curiosidad, pero sabía que no era así. Esa habitación cerrada, los secretos que había descubierto, la otra familia, todo estaba vivo de algún modo, y de alguna manera, ellos me buscaban tanto como yo los había buscado a ellos. Y entonces entendí que algunos misterios no se resuelven, solo se aprenden a cargar. Hoy, mientras escribo esto, siento que mi historia apenas comienza. Sé que lo que encontré cambiará no solo mi vida, sino también la manera en que veo mi propia familia, y tal vez, algún día, me enfrentará a decisiones que aún no puedo imaginar. La habitación cerrada en casa de mis abuelos me enseñó que las verdades más oscuras pueden estar escondidas en los lugares más inesperados, y que a veces lo que creemos conocer es solo la superficie de un secreto que se niega a morir. Y mientras cierro este capítulo, escucho un golpe suave en la puerta del ático, como si alguien me recordara que mi curiosidad todavía no ha terminado. Y hasta aquí llega esta historia. Espero que te haya atrapado, tanto como a mí al vivirla y compartirla contigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo con alguien que ame los misterios y las historias intensas. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video con otra historia que no querrás perderte. Recuerda, suscríbete a Vox Online, porque cada historia tiene un secreto, y queremos que seas parte de ellos.